El Centro de Self-Realization Fellowship 4 denominado India Center fue fundado en Hollywood en 1951, con la celebración de una ceremonia de inauguración en la cual participaron el vicegobernador de California, Goodwin J. Knight y el cónsul general de la India, M. R. Auca. Este centro cuenta con un auditorio denominado India Hall, con capacidad para 250 personas. Quienes acuden por primera vez a los diversos centros de Self-Realization Fellowship, a menudo solicitan mayor información acerca del yoga. Una pregunta que escucho, en ocasiones, es la siguiente: ¿es verdad que, como lo afirman ciertas organizaciones, el yoga es una disciplina que no puede estudiarse con éxito a través de material impreso, sino que requiere, en cambio, de la guía personal de un instructor? Mi respuesta es que, en la era atómica, el yoga debe enseñarse por medio de métodos de instrucción tales como las lecciones de Self-Realization Fellowship. De lo contrario, el conocimiento de esta ciencia redentora se verá nuevamente restringido a unos pocos elegidos. Constituiría, en verdad, una bendición inapreciable el que cada estudiante pudiera tener siempre a su lado a un gurú que ha alcanzado la sabiduría perfecta. El mundo, sin embargo, cuenta con muchos pecadores y muy pocos santos. ¿Cómo podrían, pues, las multitudes recibir los beneficios del yoga, sino a través del estudio individual de las instrucciones escritas por verdaderos yogis? La única alternativa sería el no tomar en consideración al hombre común. No es el plan de Dios para la nueva era, sin embargo, el privar de las enseñanzas del yoga a la mayor parte de la humanidad. En efecto, Babaji ha prometido proteger y guiar en la senda hacia la meta divina 5 a todo Kriya Yogi sincero. Para poner de manifiesto la paz y prosperidad que aguardan a los hombres, una vez que hayan hecho ellos el esfuerzo necesario para restablecer su condición de hijos del Padre Divino, se necesitan en verdad miles de Kriya Yogis, no tan solo docenas. La tarea de fundar la organización de Self-Realization Fellowship en el Occidente, una colmena para la miel del espíritu, me fue encomendada por Sri Yukteswari Mahavatar Babaji. El cumplimiento de esta sagrada misión no ha estado exento de dificultades. Dígame sinceramente, para Mahansaji, ¿ha valido realmente la pena? Esta lacónica pregunta me fue planteada una noche por el Dr. Lloyd Kennel, uno de los coordinadores de las actividades del Templo de Self-Realization en San Diego. Comprendí las interrogantes implícitas: ¿ha sido usted feliz en América? ¿Qué me dice de los falsos rumores esparcidos? Por personas malintencionadas, ansiosas de impedir la difusión del yoga. ¿Y qué de los desengaños, de las angustias, de los dirigentes de centros incapaces de dirigir, y de los estudiantes incapaces de aprender? Bendito es el hombre a quien el Señor pone a prueba, respondí. Es cierto que Dios se ha acordado, en ocasiones, de asignarme algún fardo. Evocando, no obstante, a todas las almas fieles que he encontrado, y el amor, la devoción y la comprensión que iluminan el corazón de América, proseguí, enfáticamente. Pero mi respuesta es sí, 1000 veces sí. Ciertamente que ha valido la pena, más de lo que jamás imaginé, el ser testigo del acercamiento entre Oriente y Occidente, por medio de los lazos espirituales, los únicos lazos perdurables. Aquellos grandes maestros de la India que han manifestado un vivo interés en el mundo occidental, han comprendido plenamente las condiciones de la vida moderna en este hemisferio. Ellos saben que la situación mundial no podrá mejorar, a menos que cada país llegue a asimilar profundamente las principales virtudes tanto del Oriente como del Occidente. Cada hemisferio necesita de lo mejor que el otro puede ofrecerle. En el transcurso de mis viajes a través del mundo, he observado con tristeza el gran sufrimiento de los pueblos 6. En el Oriente, el sufrimiento se manifiesta principalmente en el plano material, mientras que, en el Occidente, es más aparente en los planos mental o espiritual, pero es un hecho el que todas las naciones padecen de los dolorosos efectos de una civilización desequilibrada. La India y muchos otros países del Oriente obtendrían grandes beneficios si emulasen la eficiencia y el enfoque práctico de las naciones occidentales, como los Estados Unidos de América, por ejemplo. Los pueblos occidentales, por su parte, requieren de una comprensión más profunda de los principios espirituales en los que se basa la vida humana. Y necesitan familiarizarse, en especial, con las antiguas técnicas científicas de la India, cuya práctica conduce a la comunión consciente con Dios. El concepto de una civilización idealmente equilibrada no es una quimera. A través de milenios, la India fue un país en el cual reinaron, simultáneamente, la luz espiritual y la prosperidad general. En la larga historia de ese país, la pobreza prevalente en los últimos 200 años no es sino una fase kármica pasajera. Efectivamente, la frase, las riquezas de la India, 7, ha sido una expresión proverbial en todo el mundo, a través de los siglos. Tanto la abundancia material como espiritual, son manifestaciones estructurales de Rita, la ley cósmica de la justicia natural.
El espíritu mismo no conoce frugalidad alguna, así como tampoco la conoce su diosa del mundo fenoménico, la exuberante naturaleza. Las escrituras hindúes enseñan que el hombre viene a esta esfera terrenal en particular con el único fin de aprender, de modo cada vez más pleno a través de cada una de sus vidas sucesivas, las infinitas formas en que puede el espíritu expresarse a través de las condiciones materiales y dominarlas. El Oriente y el Occidente están aprendiendo esta gran verdad por vías diferentes, ambos deberían compartir de buen grado sus descubrimientos. Al Señor le complace, ciertamente, que sus hijos terrenales se esfuercen por establecer una civilización mundial desprovista de toda pobreza, enfermedad e ignorancia espiritual. El hecho de que el hombre ha olvidado sus recursos divinos, como resultado del uso errado de su libre albedrío, 8 es la causa primordial de todas las demás formas de sufrimiento. Los males que son atribuidos a una abstracción antropomórfica llamada sociedad pueden ser desentrañados, más pragmáticamente, del interior de cada individuo 9. El ideal de una sociedad perfecta debe germinar primero en el seno de la vida privada, y solo entonces florecerá la virtud en la vida cívica. Las reformas internas conducen de manera natural a las externas. En efecto, un hombre que se ha reformado a sí mismo, reformará a miles. La esencia de todas las escrituras del mundo que han perdurado a través del tiempo e inspirado al hombre en su camino ascendente, es la misma. Uno de los periodos más felices de mi vida transcurrió mientras dictaba, para su publicación en Self-Realization Magazine, mi interpretación de una porción del Nuevo Testamento. Durante aquel periodo, imploré fervientemente a Cristo que me revelara el verdadero significado de sus palabras, muchas de las cuales han recibido interpretaciones tan erradas por 20 siglos. Una noche, mientras oraba en silencio, una luz opalescente inundó mi estudio en la ermita de Encinitas y Jesucristo apareció ante mí, en un cuerpo radiante. Tenía la apariencia de un hombre joven, de unos 25 años, con barba y bigotes ralos. Su larga cabellera negra, partida al medio, estaba circundada por un resplandeciente halo dorado. Una eterna maravilla lucía en sus ojos, los vi cambiar constantemente ante mi mirada. Y comprendí, intuitivamente, la sabiduría que emanaba de ellos con cada divina transición de su expresión. Aquellos ojos gloriosos me hicieron sentir el poder que sustenta a los mundos incontables. Un santo grial apareció ante su boca y bajó hasta mis labios, para retornar luego a él. Al cabo de unos instantes, pronunció él algunas palabras, de un contenido tan hermoso y personal, que las he preservado en lo más profundo de mi corazón. Entre los años 1950 y 1951, durante mis prolongadas estadías en un apacible retiro cerca del desierto de Mojave, en California, traduje el Bhagavad Gita y escribí un comentario detallado 10 acerca de los diversos senderos del yoga. En 2 pasajes del Bhagavad Gita se hace referencia en forma explícita 11 a una técnica del yoga, la única mencionada en este texto sagrado, y la misma que Babaji denominara, simplemente, Kriya Yoga. La escritura más importante de la India ofrece así una enseñanza de índole tanto práctica como moral. En el océano de este mundo onírico, la respiración constituye una tormenta, y es esta tormenta la que produce la engañosa ilusión de la existencia de olas individuales, los cuerpos humanos y demás objetos materiales. Consciente de que el mero conocimiento filosófico y ético es insuficiente para arrancar al hombre del doloroso engaño de percibirse como separado del todo, Krishna enseñó la sagrada ciencia mediante la cual puede el yogi dominar su cuerpo y convertirlo a voluntad en energía pura. La factibilidad de esta proeza yógica no está fuera del alcance de la comprensión teórica de los científicos modernos, pioneros de la era atómica, ya que, en efecto, ellos han demostrado que toda materia puede reducirse a energía. Porque la ciencia del yoga puede ser aplicada por toda la humanidad, las escrituras hindúes destacan el valor de esta ciencia. En verdad, el misterio de la respiración ha sido resuelto, ocasionalmente, prescindiendo de la práctica de las técnicas del yoga formal. Tal es el caso de algunos místicos que, no siendo hindúes, estaban dotados de una devoción a Dios de intensidad trascendental. Dichos santos cristianos, musulmanes y de otras religiones, han sido observados en un extático estado de suspensión del aliento e inmovilidad absoluta, Savikalpa Samadhi 12, en ausencia del cual es imposible experimentar las primeras etapas de la comunión divina. Tanto la respiración o la suspensión del aliento como la actividad o inmovilidad pierden toda importancia, no obstante, una vez alcanzado el estado de Nirvikalpa, el Samadhi más elevado, en el cual la conciencia de un santo se encuentra irrevocablemente fija en el Señor. Euno hermano Lorenzo, un místico cristiano del siglo XVII, relata que tuvo su primer atisbo de realización divina al contemplar un árbol. Aunque la gran mayoría de los hombres ha visto algún árbol en su vida, cuán pocos, al contemplarlo, han percibido también a quien lo creó.
En verdad, la generalidad de los hombres carece totalmente de la capacidad de poner de manifiesto aquella devoción de intensidad irresistible que experimentan, de manera tan natural, solo unos pocos secantins, santos de corazón singular, que han existido tanto en Oriente como en Occidente, en todo sendero religioso. Esto no significa, sin embargo, que al hombre corriente le se esté vedada la posibilidad de experimentar la comunión divina. Para desentrañar el dormido potencial de su alma, necesita el de muy poco, la técnica de Kriya Yoga, la observación diaria de los principios morales, y la capacidad de orar sinceramente, quiero conocerte, Señor. En contraste con aquel supremo fervor espiritual que conduce a la comunión divina y que se encuentra más allá de la capacidad afectiva de la mayoría, el yoga ofrece un método científico, que puede aplicarse a diario, para acercarse a Dios, de allí su atractivo universal. A algunos grandes maestros del jainismo hindú se les ha apodado Tirthakaras o constructores de puentes, porque han revelado a la desorientada humanidad el puente que le permitirá cruzar más allá de los tormentosos mares del samsara, la rueda kármica, la interminable sucesión de vidas y muertes. Samsara, cuyo significado literal es fluir con el devenir fenoménico, induce al hombre a elegir siempre la vía más fácil. Quien quiera que cultive la amistad con el mundo, es pues enemigo de Dios. 14. Para trabar amistad con el Señor, el hombre debe conquistar a los demonios o males de su propio karma o acciones que le incitan a aceptar siempre sumisamente las engañosas ilusiones de este mundo. A uno familiarizarse con las férreas cadenas de la ley del karma, quienes buscan sinceramente a Dios se sienten motivados a hallar la forma de liberarse definitivamente de ellas. Puesto que los seres humanos se convierten en víctimas de la esclavitud del karma debido a sus deseos, el producto de sus mentes nubladas por maya, el yogi cultiva el control mental. 15. Es al rasgar los diversos velos de la ignorancia nacida del karma, que el hombre puede finalmente percibir la innata esencia de su ser. El misterio de la vida y de la muerte, cuya solución constituye el único propósito de la existencia humana en la Tierra, está íntimamente ligado a la respiración. Conquistar la respiración significa conquistar la muerte. Comprendiendo esta verdad, los antiguos rishis de la India enfocaron sus esfuerzos en descifrar esta única clave, la de la respiración, desarrollando así una ciencia racional y precisa para alcanzar el estado de suspensión del aliento. Si la India no dispusiese de obsequio alguno que ofrecer al mundo, a excepción de Kriya Yoga, esta constituiría, por sí sola, un presente digno de reyes. Como lo demuestran ciertos pasajes bíblicos, también los profetas hebreos sabían que fue el designio divino el que el aliento sirviese como vínculo sutil entre el cuerpo y el alma. E1 Génesis, por ejemplo, declara, E1 Señor Dios hizo al hombre con polvo de la tierra insuflando sus pulmones con el aliento de la vida, le convirtió en ser viviente. 16. El cuerpo humano, en efecto, se compone de metales y otras sustancias químicas que pueden encontrarse también en el polvo de la tierra. Y es un hecho el que ninguna actividad física, así como tampoco la manifestación de vitalidad o movimiento, le serían posibles al hombre si se viese privado de las corrientes vitales transmitidas por el alma al cuerpo por conducto, en el caso de los seres no iluminados, de la respiración o energía proveniente de los gases. Las corrientes vitales, las cuales operan en el cuerpo humano mediante 5 tipos de prana o energías vitales sutiles, son una expresión de la vibración de Om, emanada del alma omnipresente. Es la vitalidad, aquella apariencia de vida, aquel reflejo del alma de la cual proviene, que, al brillar en las células corporales, se convierte en la causa única del apego del hombre al cuerpo. De no ser por su presencia, no rendiría el tal solícito homenaje a un simple terrón de arcilla. La razón por la cual el ser humano se identifica, erradamente, con su propio cuerpo, yace en que las corrientes vitales, procedentes del alma, son transmitidas por medio del aliento a los tejidos corporales con una intensidad y poder tales, que el hombre, confundiendo el efecto con la causa, cual un idólatra, adjudica al cuerpo una vida propia. El cuerpo y la respiración se registran en la mente humana en el estado consciente. En el estado subconsciente, que se manifiesta más activamente durante el sueño, la mente se separa temporalmente del cuerpo y de la respiración. Pero en el estado supraconsciente, el ser humano se libera por completo del engaño de que su existencia depende del cuerpo y del aliento. 17. Dios vive sin aliento. El alma, hecha a su semejanza, adquiere por vez primera conciencia de sí misma solo durante el estado de suspensión del aliento. Cuando el karma evolutivo troncha el eslabón que une el alma al cuerpo, el vínculo de la respiración, sobreviene la abrupta transición llamada muerte, las células corporales retornan entonces a su estado natural de impotencia. El Kriya Yogi, no obstante, rompe voluntariamente el eslabón del aliento. Este se corta, en su caso, mediante una sabiduría de orden científico, en lugar de ser cortado por la descomedida intromisión del destino kármico. Por experiencia personal, el yogi se ha familiarizado ya con la esencia incorpórea de su ser. Buen conocedor, pues, del absurdo error humano de depositar su confianza en un cuerpo físico, no requiere el de la burda confirmación de la muerte al respecto. Cada ser humano progresa, vida tras vida, a su propio paso, no importa cuán errático, hacia la meta de su propia apoteosis.
La muerte no interrumpe su avance, sino que le brinda, simplemente, una atmósfera más afín, la de un mundo astral, para continuar liberándose de sus impurezas. Que no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. 18. Es en verdad sumamente improbable que la creación de este mundo nuestro haya consumido hasta tal punto el ingenio divino que, en el más allá, no haya dispuesto Dios para nosotros nada más cautivante que el tañer de las arpas. La muerte no consiste en la supresión de la existencia, ni provee la definitiva vía de escape de esta vida, ni es tampoco la puerta que conduce a la inmortalidad. Quien, al sumergirse en placeres terrenales, ha huido de su propio ser, no habrá de recuperarlo entre los encantos sutiles de un mundo astral. En el más allá acumulará, simplemente, percepciones más refinadas y recogerá impresiones más exquisitas de todo cuanto es hermoso y bueno. Ambas, hermosura y bondad, son en esencia una. Pero es en el yunque de esta burda tierra donde le corresponde al ser humano luchar por forjar el oro imperecedero de su identidad espiritual, y, portando en sus manos el áureo tesoro, tan duramente ganado, como la única ofrenda capaz de satisfacer la codicia de la muerte, alcanzar la liberación final de los ciclos de reencarnación física. Una noche, durante una de las clases sobre los Yoga Sutras de Patanjali y algunas otras obras maestras de la filosofía hindú, clases que dicté, a través de los años, en Encinitas y Los Ángeles, un estudiante me preguntó, ¿por qué hubo Dios de unir el alma al cuerpo? ¿Con qué objeto puso él en marcha este drama evolutivo de la creación? Innumerables son los hombres que se han planteado estos interrogantes, y vanamente han procurado los filósofos hallar una respuesta satisfactoria. Reserva algunos misterios para descifrarlos en la eternidad, solía decir Sri Yuktesvar con una sonrisa. ¿Cómo puede el hombre, con su limitada capacidad de razonamiento, captar los inconcebibles propósitos del absoluto, no, creado? 19. Firmemente encadenada al principio de causa y efecto del mundo fenoménico, la facultad humana del raciocinio se desconcierta totalmente ante el enigma de Dios, aquel ser sin comienzo y sin origen. No obstante, aun cuando la razón del hombre sea incapaz de sondear los dilemas de la creación, Dios mismo le revelará finalmente al devoto cada uno de sus misterios. Quien anhela sinceramente conquistar la sabiduría, se contenta humildemente con dar comienzo a su búsqueda procurando dominar solo unos pocos rudimentos del ABC del esquema divino, en lugar de exigir prematuramente una explicación gráfica, matemática, de la teoría de Einstein, de la vida. A Dios nadie le ha visto jamás, ningún mortal, bajo la influencia del tiempo, o las relatividades de Maya 20, puede aprehender la infinitud, el Hijo único, que está en el seno del Padre, la conciencia del Cristo, el reflejo del Padre, o la inteligencia perfecta nacida del seno, o las profundidades de la divinidad increada, y proyectada hacia el exterior para expresar la variedad dentro de la unidad y guiar todos los procesos estructurales del mundo fenoménico, mediante la vibración de Om, le ha dado expresión, manifestado o dado forma. 21. En verdad os digo, explicó Jesús, que nada puede el Hijo hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, lo que Él hace, eso mismo lo hace también el Hijo. 22. En las escrituras hindúes, los tres aspectos de la naturaleza divina manifestados en el mundo de los fenómenos, se representan simbólicamente bajo los nombres de Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor, renovador. A través de toda la creación vibratoria, despliegan ellos incesantemente sus actividades de naturaleza triple. Puesto que el absoluto trasciende todo concepto humano, el devoto hindú le adora en las augustas personificaciones de la Trinidad. 23. Los aspectos de Dios como el creador, preservador y destructor universal no constituyen, sin embargo, parte de su naturaleza más profunda o esencial, pues la creación cósmica no es sino solo su lila, o juego creativo. 24. Ni siquiera desentrañando todos los misterios de la Trinidad, sería posible comprender la naturaleza intrínseca de Dios, ya que su naturaleza externa, la cual se manifiesta a través del ordenado flujo de los átomos y no es sino una expresión suya, no revela en verdad su ser. Solamente cuando el Hijo asciende al Padre. 25, se revela la naturaleza esencial del Señor. A uno alcanzar la liberación, el hombre trasciende toda esfera vibratoria para penetrar en el reino de la causa original, donde no existe ya vibración alguna. Ante los interrogantes con respecto a los misterios más profundos, todos los grandes profetas han guardado silencio. Cristo mismo evitó responder, cuando Pilatos le preguntó, ¿qué es la verdad? 26. Las ostentosas preguntas de intelectuales como Pilatos raramente provienen de un ferviente deseo de conocer la verdad. Tales hombres se expresan, más bien, con la vana arrogancia de los que consideran que el carecer de convicciones de tipo espiritual. 27 es una señal de amplitud de criterio. Para esto he nacido, y para esta causa he venido yo al acento mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. 28. Las verdades expresadas por Cristo en estas pocas palabras podrían llenar muchos volúmenes. El testimonio de un hijo de Dios es su propia vida. Puesto que personifica en la verdad misma, si la expone, además, verbalmente, tal exposición no es sino una generosa redundancia suya.
La verdad no consiste en una determinada teoría, ni en un sistema de especulación filosófica, ni en una concepción intelectual. La verdad consiste en una perfecta concordancia con la realidad. En el caso del ser humano, la verdad consiste en el conocimiento inalterable de su propio ser, de su naturaleza real, el alma. A través de cada una de las palabras y acciones de su vida, Jesús demostró que conocía la verdad acerca de su ser, su origen divino, y puesto que estaba él totalmente identificado con la omnipresente conciencia del Cristo, le fue dado decir, de modo tan simple y concluyente: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. También Buda rehusó esclarecer las más elevadas verdades metafísicas, señalando en cambio, adustamente, que le es más provechoso al hombre dedicar al perfeccionamiento de su naturaleza moral el breve lapso de que dispone en esta tierra. Por su parte, el místico chino Lao se enseñó, acertadamente: aquel que sabe, no lo dice, y quien lo dice, no sabe. Los supremos misterios de Dios no son temas que se prestan para la discusión. El descifrar el código secreto del Señor constituye un arte que ningún hombre puede comunicar a otro. Dios es el único maestro en este terreno. Aquietaos y sabed que yo soy Dios. 29. Puesto que jamás hace el Señor ostentación de su omnipresencia, solo puede escuchársele en los períodos del silencio más inmaculado. Para el devoto que se encuentra en sintonía con Dios, la vibración creativa de Om, el sonido primordial que reverbera a través del universo entero, se traduce instantáneamente en palabras inteligibles. El divino propósito de la creación se expone, en la medida en que la razón humana es capaz de comprenderlo, en los Vedas. Los rishis enseñaron que cada ser humano fue creado por Dios como un alma destinada a expresar en forma única algún atributo especial del infinito, antes de reasumir su identidad absoluta. Puesto que todo hombre está dotado de alguna faceta de la individualidad divina, el Señor ama por igual a cada uno. La humanidad entera es la heredera de la sabiduría inmemorial de la India, la hermana mayor entre todas las naciones. Las verdades de los Vedas, como toda verdad, le pertenecen al Señor y no a la India en particular. Los rishis, cuyas mentes, cual receptáculos puros, recibieron las divinas profundidades de los Vedas, fueron miembros de la raza humana, nacidos en esta tierra y no en algún otro planeta, para servir a la humanidad entera. Toda distinción basada en el origen racial o la nacionalidad carece de significado alguno en el reino de la verdad. En esta esfera, la única condición esencial es la receptividad espiritual. Dios es amor. Su plan para la creación, por lo tanto, no puede basarse sino en el amor. ¿No ofrece acaso solaz al corazón humano este simple razonamiento, más que cualquier especulación de los eruditos? Cada santo que ha tocado el núcleo mismo de la realidad, ha confirmado que el universo está guiado por un plan divino, pleno de gozo y de belleza. Dios reveló sus intenciones al profeta Isaías en las siguientes palabras: así será mi palabra, el Om creativo, la que salga de mi boca, que no volverá a mí sin fruto, sino que efectuará lo que yo quiero, y cumplirá aquello a que yo la envié. Partiréis con regocijo y avanzaréis en paz. Los montes y las colinas romperán ante vosotros en gritos de júbilo, y todos los árboles del campo batirán las palmas. Isaías 55 en 11, 12. Partiréis con regocijo y avanzaréis en paz. Los hombres de este siglo XX, tan lleno de dificultades, escuchan anhelantes esta maravillosa promesa. La verdad implícita en ella puede ser realizada en su plenitud por todo devoto de Dios que se esfuerce valerosamente por reconquistar su herencia divina. El bendito papel de Kriya Yoga en Oriente y Occidente apenas si ha comenzado. Puedan todos los hombres llegar a saber que existe una técnica científica definida para superar todos los sufrimientos humanos, por medio de la realización el ser. Al enviar las vibraciones de mis pensamientos, emisarios de mi amor, a los miles de Kriya Yogis diseminados, cual relucientes joyas, a través del mundo entero, pienso a menudo con gratitud: cuán vasta es la familia que le has dado a este monje, Señor. Notas al margen. 1. El título actual de esta revista es Self-Realization. 2. En 1967, debido a que la concurrencia sobrepasaba ya la capacidad del templo de Long Beach, la congregación se trasladó a un espacioso templo de Self-Realization Fellowship en Fullerton, California. Nota del editor. 3. El 27 de agosto de 1950, en conmemoración de este aniversario, celebré en Los Ángeles una sagrada ceremonia, en la cual conferí la iniciación en Kriya Yoga a 500 estudiantes. 4. India Center, con su templo adyacente, constituye el núcleo de un centro, ashram de cierta magnitud, administrado por devotos dedicados a servir a la humanidad y a realizar en sus propias vidas los ideales de Paramahansa Yogananda. Nota del editor. 5. Paramahansa Yogananda, asimismo, manifestó a sus estudiantes Oriente y Occidente que, después de su vida terrenal, continuaría él velando por el progreso espiritual de todos los Kriyavanes, estudiantes de las lecciones de Self-Realization Fellowship que han recibido la iniciación en Kriya. Desde el Mahasamadhi de Paramahansa Yogananda, el cumplimiento de esta hermosa promesa suya ha sido ampliamente comprobado por los numerosos Kriya Yogis que han experimentado la omnipresente guía del Gurú, como lo testifican en sus cartas. Nota del editor. 6. Esa voz que me rodea, cual un mar reverberante, dice así: y es esta tu tierra, tan desfigurada, destrozada en 1000 pedazos.
He aquí que todo te elude, puesto que me eludes tú a mí. Cuanto te he quitado, no te lo arrebaté para dañarte, sino para que lo buscases en mis brazos. Todo lo que en tu criterio infantil, errado, juzgaste perdido, en tu hogar te lo he guardado. Levántate, toma mi mano y ven a mí. Francis Thompson en The Hound of Heaven. 7. Conforme a los anales de la historia, la India, hasta el siglo XVI-XI, era considerada como la nación más próspera del mundo. Incidentalmente, no existe, ni en la literatura ni en la tradición de ese país, antecedente alguno que pudiera justificar la teoría histérica propagada en el occidente conforme a la cual los antiguos arios invadieron la India desde alguna región de Asia o Europa. En vista de lo anterior, es natural que a los eruditos no les haya sido posible determinar cuál fue el punto de partida de esa invasión imaginaria. El testimonio de los Vedas al respecto, expuesto por el profesor Avinash Chandra Das en un inusitado volumen de fácil lectura, titulado Rig Vedic India y publicado en 1921 por la Universidad de Calcuta, señala a la India como la patria de los hindúes desde tiempos inmemoriales. El profesor Das sostiene que fueron los hindúes quienes, al emigrar a diversas regiones de Europa y Asia, difundieron el lenguaje y el folclore arios fuera de la India. La lengua lituana, por ejemplo, es en muchos aspectos sorprendentemente similar al sánscrito. Para el filósofo Kant, quien desconocía por completo el sánscrito, la estructura científica del idioma lituano fue causa de admiración. Este lenguaje posee, dijo él, la clave para descifrar todos los enigmas, no solo de la filología, sino también de la historia. Una de las referencias a las riquezas de la India aparece en un pasaje bíblico, Cron. 119 en 21:10, conforme al cual los buques de Tarsis trajeron al rey Salomón oro y plata, marfil, simios y pavos reales, y desde Ofir, Sopara, en la costa de Bombay, árboles de madera de sándalo y piedras preciosas. Megástenes, el embajador griego, siglo IV a.C., nos ha dejado una descripción detallada de la prosperidad de la India. Plinio, siglo I d.C., relata que los romanos gastaban anualmente 50 millones de sestercios, 5 millones de dólares estadounidenses, en importaciones provenientes de la India, la cual era entonces una vasta potencia marítima. Los viajeros de la China, por otra parte, ofrecieron vívidas narraciones de la opulenta civilización de la India, su vasta educación y su excelente sistema de gobierno. El sacerdote chino Fa H. 100, siglo V, relata que el pueblo hindú era feliz, honesto y próspero. Al respecto se recomienda el libro de Samuel Beal titulado Buddhist Records of the Western World. Para los chinos, la India era el mundo occidental, publicado por Trubner, Londres, y el de Thomas Waters, titulado On Yuan Chuang's Travels in India, A.C. 629-45, publicado por la Real Sociedad Asiática. Cuando Colón descubrió el Nuevo Mundo, en el siglo XV, en realidad estaba buscando una ruta comercial más corta hacia la India. Durante siglos, Europa codició las exportaciones hindúes, sedas, telas finas, tan delicadas que merecieron apelativos tales como los de aire tejido y brama invisible, estampados de algodón, brocados, bordados, alfombras, cuchillería, armaduras, marfil virgen y labrado, perfumes, incienso, sándalo, alfarería, drogas y ungüentos medicinales, añil, arroz, especias, coral, oro, plata, perlas, rubíes, esmeraldas y diamantes. Mercaderes portugueses e italianos han dejado constancia de su asombro ante la fabulosa magnificencia del imperio de Vijayanagar, 1336-1565. Su capital fue descrita por el embajador árabe Razak como de una gloria tal, que jamás se ha visto ni oído hablar de lugar alguno que la iguale sobre la tierra. No fue sino en el siglo XVI cuando, por primera vez en su larga historia, la India entera cayó bajo la dominación extranjera. Procedente de Turquía, Babur invadió el país en 1524 y fundó una dinastía de reyes musulmanes. Aunque, al establecerse en la antigua nación, los nuevos monarcas no menguaron la riqueza de esta, las disensiones internas debilitaron gradualmente al país, acabando por convertirle en presa de varias naciones europeas, en el siglo XVII. Prevaleciendo sobre todas, Inglaterra asumió finalmente el gobierno de la India hasta que, el 15 de agosto de 1947, esta última recobró pacíficamente su independencia. Como tantos otros hindúes, conservo en mis recuerdos una anécdota personal, de la época de la ocupación inglesa, que solo puedo compartir ahora. Durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de jóvenes a quienes había conocido en la universidad me propusieron que dirigiera un movimiento revolucionario. El matar a nuestros hermanos ingleses no aportará beneficio alguno a nuestra nación, respondí, declinando la oferta. La India no obtendrá la libertad por medio de las armas, sino a través del poder espiritual. Dicho lo anterior, advertí también a mis compañeros que los barcos alemanes, portadores de las armas destinadas a la insurrección, serían interceptados por los ingleses en el puerto de Diamond, Bengala. Prosiguiendo, no obstante, con sus planes, mis amigos terminaron en la prisión, luego del incidente que yo había previsto.
Una vez cumplida su sentencia al cabo de unos años, algunos de ellos renegaron de su fe en los métodos de índole violenta y optaron por el movimiento político ideal fundado por Gandhi, el cual les permitió presenciar finalmente la victoria de la India en una guerra ganada por medios pacíficos. Tanto la desafortunada división del territorio hindú en dos países, India y Pakistán, como el breve pero sangriento episodio que le sucedió, en algunas partes del país, fueron causados por factores económicos y no, esencialmente, por el fanatismo religioso, el cual, aunque a menudo se esgrime erróneamente como el factor principal, no fue sino una causa secundaria. Tanto en la era actual como en el pasado, innumerables devotos del hinduismo y de la religión musulmana han coexistido en armonía. En efecto, un vasto número de ciudadanos de ambas creencias se convirtieron en discípulos de Kabir, el maestro, sin credo, 1450-1518, quien hasta el día de hoy posee millones de seguidores, Kabir, Pantis. Y durante el reinado musulmán de Akbar el Grande, prevaleció a lo largo de la India la libertad religiosa más completa posible. En la época actual no existen tampoco serios antagonismos religiosos entre el 95% de la gente sencilla. La verdadera India, la India que pudo comprender y seguir a un hombre de la estatura espiritual de Mahatma Gandhi, no se encuentra en las grandes y turbulentas ciudades, sino en las 700.000 aldeas en las cuales reina la paz bajo un sistema simple y justo de autogobierno, consistente en panchayatas, consejos locales, que ha prevalecido desde tiempos inmemoriales. Los problemas que actualmente aquejan a esta nación que acaba de recuperar su independencia serán sin duda resueltos, con el tiempo, por aquellos grandes hombres que la India jamás ha dejado de producir. 8. Libremente servimos, pues libremente amamos. Y puesto que está en nuestro poder amar o no, permanecemos firmes en ello o caemos. Algunos han caído, a la desobediencia han sucumbido, descendiendo desde el cielo hasta el más hondo infierno. Oh, cuán gran caída, desde tan alto estado de gozo. A un pesar tan inmenso. Milton en su libro El paraíso perdido. 9. El plan del divino lila o deporte, mediante el cual los mundos fenoménicos han sido creados, incluye la reciprocidad entre la criatura y su creador. El único presente que el hombre puede ofrecerle a Dios es su amor. Tal obsequio basta para atraer la desbordante generosidad del Señor. Me habéis robado, esta nación entera. Llevad todo el diezmo a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme así a prueba, dice Jehová de los ejércitos.